Tu mente te dirá que este video tiene que ver con aviones. Yo te diré que tiene que ver con ingeniería monetaria. Eso, que cuando uno está en el parque aburrido, aparte de hacer avioncitos, las casualidades inesperadas te dan nuevas ideas. Eso que en inglés llaman serendipity y en español, hey, dinero en la calle. ¿Será el típico truco de la moneda pegada en el suelo? Pues no. Es lo que viste en el título. Cómo convertir una simple moneda en un avión de cobre. Voy con la receta. Un poco de sal. Agua al gusto. Así como cuando dices, yo voy a preparar mi propia bebida de electrolitos porque no pienso pagarle al capitalismo. Sí, con esa moneda no le piensas pagar. Y ahora lo convertimos en película de terror. Bueno, para algunos al menos. ¿Te trae recuerdos esto? ¿Del laboratorio de química? Di que sí. Adelante, Dr. Frankenstein. Y para propósitos de cultura general, recuerda que la novela del Dr. Frankenstein la escribió una mujer, Mary Shelley, y que el monstruo era el monstruo. Frankenstein era el doctor. Volviendo al experimento, estamos convirtiendo una simple moneda en una joya potencial. Y calma que aquí se acaba la parte científica. Ahora vamos a martillazo limpio. Quizá esto vaya más con tu personalidad. ¡Ey! ¿Ese no era el yunque de Minecraft? No te presiones demasiado si tu velocidad de martilleo no llega a este nivel. Aprovecho para saludar a mis queridos vecinos. Hola Marlene. Hola Paula. ¿Qué tal, señora Teresa? ¿Señor Álvaro? Lo digo porque al momento de una demanda al menos el juez tomará en cuenta lo amable que he sido. ¿Y tú qué pensabas que este video iba a ser toda una profundidad nerd de química? No, ya metimos golpes y ahora vamos con fuego. ¡Fuego! Y sí, si quieres hacer alguna receta flameada la puedes usar, pero con calma, que puede que esté lista en un microsegundo. Silencio, que ahora viene el momento ASRM. Silencio, falta un poco, más ASRM. Y así sucesivamente porque esto va a continuar. ¿Ves? Es una especie de ingeniería inversa. De la moneda a la materia prima. Durante toda esta parte tomaré en cuenta lo amable y cariñoso que fui con mis vecinos. Te aconsejo ser así con los tuyos. Y a veces la libre asociación te ayuda a conocerte más profundamente. Por ejemplo, todo este proceso, ¿te ha recordado cuando estás preparando la masa para una pizza? Pues ya sabes cuál es tu vocación. Ya sea preparar pizzas o comer. Comer es también un talento. Y ahora estamos preparando la pieza para el trabajo final, pero lo que te venga a la mente va a definir tu personalidad. ¿Qué ves? ¿Qué ves ahora? ¿Qué viste? Cuéntame. ¿Illuminati o Doritos? ¿Qué viste? Mira otra vez, mira otra vez. ¿Illuminati o Doritos? Y reconócelo, un Dorito de cobre es un regalo excelente para esa persona que se te acaba de ocurrir, o quizá para ti. ¿Para ti? Oye, ¿qué es eso que llevas colgado al cuello? ¿Es acaso un símbolo profundo? Ah, Illuminati, ¿verdad? Y tú dirás, no, representa mi amor, mi aprecio, mi adoración por los Doritos. Pero hey, que ese no es el objetivo. No sé qué haces pensando en Doritos, volvamos al video. Ahora ya lo tienes claro, ¿verdad? Todo un trabajo de orfebrería. Que pudo aparecer perfectamente en un capítulo de Los Pilares de la Tierra. Y ahí lo tienes, tu avión de 5 centavos. O la pieza de juego de Monopolio más hermosa que has visto en la vida. O un arma de élite para la 4ª temporada de Cobra Kai. A volar, muchacho, a volar. Despliega tus alas, surca los cielos. Ok, Boeing no nos comprará la idea, pero Doritos sí. Y así termina el episodio de Ingeniería Monetaria en The Q.